Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahweh es el nombre de su Hijo, que el mundo conoce como Jesús, pero su nombre no es Jesús, su nombre es Yahweh, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo nos han enseñado esta verdad. Un saludo a ustedes hermanos y a ustedes hermanas. Los nombres que ustedes escucharon, Yahweh y Yahweh, esos son los verdaderos nombres del Padre y de su Hijo. El poder o el Dios de esta Biblia. Y es bien importante saber los nombres. Y nosotros los sabemos y creemos en ellos por medio de fe. Que fe, como dice la escritura en Efesios 2 y 8, es un regalo que el Señor nos dio. Y esto no es para todo el mundo. Hay cosas que el Señor no dio conocimiento a todo el mundo, man. Como dice, voy a agarrar dos escrituras y después nos vamos a mover, porque esto es la base de todo, man. Dice Efesios 2 y 8, dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y la fe no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Aquí dice don, pero sabemos que un don es un regalo. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ya ves? La fe es un regalo que Pablo explica en Romanos 10, que no todos pueden tener. Dice, es Romanos 11. En Romanos 10 también está bien. Porque va de la mano el mismo discurso. Como dice aquí, Romanos 11 y 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Porque los israelitas, en conjunto todo Israel, no ha alcanzado, como dice aquí, lo que buscaba. ¿Y qué es lo que busca Israel? Porque Israel en capítulo 10, en Romanos 10 te dice, en Romanos 10 y 2, solo voy a ir al punto. Lo que dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Sabes qué? Voy a empezar en 1. Romanos 10 y versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Yahweh, Bahashem Yahabushai, porque aquí yo sé que dice la palabra Dios, pero Dios, la palabra Dios, a lo que Pablo conocía como Dios, y su contexto cultural e histórico, en su tiempo, que es lo que él conocía por palabra, por Dios, es Alahayam, porque tenían un conocimiento, teníamos un conocimiento de que la palabra Alahayam, o Dios, estaba hablando de una jerarquía de poderes, donde también los israelitas cabemos como en ese estatus de Dios. Por eso es que somos los hijos de Dios, man. Empezando con el Padre Yahweh, el Señor Yahabushai, los ángeles, y los israelitas. Por eso cuando los diferentes profetas, como Daniel o Juan, se inclinaban hacia, creo que era Juan, se inclinó a un ángel, él le dijo, hey, no te inclines a mí, adora a Yahabushai, porque yo soy un consiervo tuyo. ¿Ya ves? Y también el Señor Yahabushai, que el mundo conoce como Jesús, él dijo que está escrito en la ley de que nosotros somos dioses, pero vamos a morir como hombres. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte, de ese Alahayam, somos hijos de Dios. Eso es lo que nos hace parte del Alahayam, man. La palabra Dios no es singular, es plural, es más de uno. Alright, como dice aquí, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Yahweh Bashem Yahabushai, pero no conforme a ciencia. Y en este tiempo, ellos solamente alababan al Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Yahabushai en este tiempo apenas estaba siendo revelado. Él era el tiempo fresco, cuando todo estaba sucediendo, man. Dice, pues yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia.
¿ok? Porque nuestra gente demuestra eso. Ellos tienen un gran celo, quieren agradar al Señor, ¿ok? Pero no es conforme a conocimiento. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Ok? Porque el fin de la ley es Yahawashi HaMashiach para justicia a todo aquel que cree. ¿Ok? Porque en este contexto, los israelitas que estaban viviendo en ese tiempo se estaban tratando de justificar por medio de la ley. Pero eso era un acto hipócrita, solamente era algo que se veía por fuera. No lo estaban haciendo de todo corazón. ¿Ok? Porque la ley exigía que tenías que sacrificar cada vez que tú pecabas, pero estaban cumpliendo con la ley, pero no estaban mejorando. No había una mejora en sus corazones, man. ¿Ok? Vamos a regresar a Romanos 11, ¿ok? Porque eso es lo que Israel siempre ha querido, man, o lo que busca, ¿ok? Y no lo ha alcanzado, y eso es por medio del Señor Yahawashi. El estar en una buena relación con el Padre, porque cuando tú estás con una relación buena eres bendecido. ¿Y quién no quiere estar con eso, man? Ok, eso dice Romanos 11:7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Ok, so aquí te dice que los demás fueron endurecidos, solamente los escogidos sí lo han alcanzado. Y aquí hay una separación, ok, porque hay un pueblo que es elegido y del pueblo hay un electo. Ok, hay de los elegidos. Ok. Dice, como está escrito, Yahweh, Bahasham Yahawashi, les dio espíritu de estupor. Ok, de sueño, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y eso quiere decir que no van a entender. Y esa es la condición de la mayoría de nuestra gente, man. Ok, por eso es que, como dice la escritura en 2 de Corintios, 2 de Corintios 13 y 8, dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Ok, no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad, porque hasta eso da testimonio. La gente que es incrédula da testimonio de que esto es la verdad, porque iba a haber gente que no se les iba a dar los misterios. ¿Ok? Y uno de esos misterios es la reencarnación. Que no era un misterio en ese tiempo, ¿no? Porque el Señor Yahawashi, cuando hablaba de Juan el Bautista, wow, a ver, esta está buena, you know? Yep. O sí, es esta, más bien. Mateo 11 y versículo y 13, voy a ir al punto. Ok, porque esto da esto comprueba, ok, que la reencarnación existe. Ok, dice Mateo 11 y 13, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Ok? No era nada oculto. Alright, que la reencarnación era bíblica, man. ¿Ok? La reencarnación sucede. ¿Ok? Y como estaba viendo en uno de los videos de unos hermanos, era acerca del Señor Yahawashi, man, su preexistencia. ¿Ok? Porque vamos a preguntarle a ChatGPT qué es la preexistencia, man. ¿Ok? Pero te lo está, básicamente te lo está diciendo en el nombre, la de antes existencia. Vamos a verlo, man. So dice, la preexistencia es un concepto teológico que se refiere a la idea de una persona, ser o entidad existe antes de su existencia en un tiempo determinado. ¿Ok? Dice, en el contexto bíblico, la preexistencia generalmente se asocia con la existencia de Yahawashi antes de su encarnación en la tierra. ¿Ok? Pero Pablo dijo, ¿ok? Habló del primer Adán y luego el segundo Adán. ¿Ok? Creo que es Primera de Corintios.
no quiero hacer esto muy largo porque el punto es simple, man. Ok, y a final de cuentas, si lo vas a creer, lo vas a creer, man. Alright, porque hasta cuando el Señor Yahushua vino, Él no vino aquí a decirle a todos claro. Ok, dice... un momento. Dice Mateo 11 y... no, Mateo 13. Y estoy buscando el mero punto. Ok, apenas lo saqué, pero... sin parar. Oh, es versículo 34. Oh, ok. Yup. So, vamos a ir a uno arriba y después vamos a saltar. Ok. Es Mateo 13 y 10. Dice: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Ok. Un momento. Un momento, aquí. Solo quiero simplificar algo. Alright. Ok. So, la palabra ahí por parábola. Ok. So, la parábola es una historia simple de la vida cotidiana que se cuenta con un significado profundo o espiritual y que se utiliza para enseñar una lección o principio moral. ¿Ok? Y esto era profundo y espiritual. ¿Ok? Y a la gente se le pasaba por, por la cabeza, arriba, y no lo entendía. Por eso los apóstoles le preguntaron, o en ese tiempo sus discípulos, porque eran discípulos y después fueron apóstoles, ¿ok? Dice: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, versículo 11, les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios, ¿ok? Que la palabra ahí por misterios, ¿ok? Vamos a ver, misterios. Alright, un momento. Dice, la palabra ahí por misterios es la Strong griega 3466 y es mysterion, ok, mysterion. Y significa una cosa oculta, un secreto o un misterio, ok, son secretos, man. Alright, dice generalmente misterios, secretos religiosos confiados solo a los iniciados y no a los mortales comunes. Ok, y eso Pablo es lo que también mencionó, man. Ok, que el hombre natural no puede recibir las cosas. Eso es 1 Corintios 2 y 14, dice. Pero el hombre natural, que está hablando de un hombre carnal, ok, dice, pero un hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Ok? Se les parece loco. Se les hace ridículo. ¿Ok? Dice, y no las puede entender. Por eso es que es muy difícil, para mucha gente entender. Por eso es que no estamos aquí para explicarle y hacer y convertir a la gente, man. Nosotros estamos aquí nomás para dar el mensaje y el entendimiento del mensaje, man. ¿Ok? Y a quien el Señor quiere, Él le va a dar el entendimiento, man. Porque a final de cuentas, como le dijo el Señor Yahushua a Pedro, ¿quién dicen que soy? Mateo 16, 15.
Un momento. Alright, Mateo 16 y 15 dice, Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el ungido. Alright, porque la palabra Cristo viene o regresa al hebreo Mashiach, que significa ungido. Ok, eso dice, tú eres el ungido, el hijo del poder viviente. Dice, entonces le respondió Yahabushai, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ya ves? Sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque aquí Pablo lo va a explicar, man. ¿Ok? ¿Por qué un hombre carnal no puede recibir las cosas que son del Espíritu? Porque para él son locura. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ok? Oh, no, y lo explica versículos anteriores, man. Dice, versículo 10, dice, Primera de Corintios 2 y 10, y Salaquia, o disculpen que estoy de aquí a allá, pero al final de cuentas las escrituras se desglosan así, man. ¿Ok? Porque como dice la escritura en Isaías 28 y versículo 10, dice, de la King James, no, mejor de la Reina Valera, es lo mismo. Dice aquí Isaías 28 y 10, dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Ok, y esa es la manera en que Pablo enseñaba en sus cartas. Pablo enseñaba diferentes escrituras en sus diálogos, así como nosotros hacemos. No nada más agarraba el punto y daba la explicación. Ok, ¿y cómo sabemos eso? Porque nosotros leemos y nosotros lo vemos. Y el Espíritu trabaja así. Alright, porque esto a final de cuentas no es de nosotros. Porque Pablo aquí lo va a decir, dice, Primera de Corintios 2 y 10, dice, pero Yahweh, pero Yahweh, Bahashem Yahushai, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Yahweh, Bahashem Yahushai. Dice, ¿por qué? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Ya ves? Así tampoco nadie conoció las cosas de Yahweh Bahashem Yahushai, sino el Espíritu de Dios. ¿Ok? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ya ves? Para que sepamos el Evangelio. Porque el Evangelio trae diferentes noticias, profecías, que es lo que iban a pasar. ¿Ok? Y mediante pronunciamos el Evangelio, se tiene que traer el conocimiento de lo que son las escrituras, porque el saber la reencarnación, eso te da un consuelo. Ok, un consuelo de que y eso destruye la doctrina del infierno. Ok, porque gente no anda quemando por siempre y para siempre debajo de la tierra, y Satanás está allá, y porque todo esto, lo que es la verdad, conecta con todo, man, y nos hace entender los misterios, nos hace entender las cosas, man. Ok, por eso es importante estos temas, y trae consuelo, man, porque no es el fin de todo, de todo esto, man. Ok, eso dice, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ya ves, porque esto no lo enseñamos porque lo hemos, porque esto vino de nosotros, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ya ves? Y el hombre carnal, como dice en versículo 14, pero el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no se le fue dado a él. Dice, porque para él son locura y no las puede entender. Ya ves, porque mucha gente se le hace loco todo esto de los carros celestiales. Hasta el nombre Yahweh, Bahashem Yahushai. Ok, la salvación que viene, la destrucción que viene. Ok, ¿quién es nuestro enemigo? Ok, las profecías de lo que va a pasar. A la gente se les hace loco. Pero está bien. Eso es ok, porque la escritura habla que no podemos nada contra la verdad, sino para la verdad. Porque la escritura habló
de que en el fin iba a haber burladores. ¿Ok? Se comprueba lo que dijo en Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1 y 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Ok? Este evangelio. ¿Ok? Este evangelio es locura para los que se pierden, porque, como dice aquí, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Ok, Yahweh Bashem Yahushai, mediante seamos nosotros, man. Dice, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Yahweh la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció, a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya ves, por eso es que mucha gente nos llama locos. ¿Ok? Pero qué bueno que nos llaman locos, man. Porque a final de cuentas esta locura es para nuestra salvación. Y mucho de esto tiene que ver lo que este hombre, el autoproclamado hombre blanco ha hecho con todos ustedes, man. ¿Ok? Porque la escritura en Job habla de que el engañado y el engañador le pertenecen al Señor. Todo esto es obra del Señor. ¿Ok? Por eso es que no podemos nada en contra de la verdad, sino que hasta los incrédulos, man, confirman la verdad. ¿Ok? Porque por una razón los apóstoles y el Señor Yahushua dieron testimonio de las cosas que son verdaderas y murieron hasta el fin por ese testimonio, man. Por eso la palabra testimonio o testigo es martireos, que regresa a la palabra en español que es mártir. Y una palabra y una persona que es mártir se le conoce comúnmente como alguien que dio su vida por una causa. Es lo mismo que los apóstoles y los creyentes estábamos haciendo, ¿ok? Por este mensaje, man. ¿Por qué? Porque lo podemos ver, porque creemos en este mensaje, man. Y se nos va a decir loco, ¿ok? Pero a final de cuentas es el Espíritu del Señor que nos mantiene íntegros, ¿ok? Que nos mantiene firmes. ¿Por qué? Porque esto es algo que nosotros creemos, man. ¿Ok? Y Yahweh Bashem Yahushai mediante, man, todos nosotros, hermanos, que sinceramente creemos, nos mantenga firme hasta el fin. Porque esta cosa no es fácil. ¿Ok? Pablo dijo que por medio de muchas tribulaciones íbamos a pasar o entrar en el reino de Dios, man. ¿Qué es lo que ustedes cristianos y católicos están haciendo? Hasta tienen una iglesia que se llama Para de Sufrir. Esto no se trata de parar de sufrir. ¿Ok? Esto es aprender a cómo sobrellevar el sufrimiento. ¿Ok? Y todo eso es por medio de Yahweh Bashem Yahushai. Por eso es que Él dio el consolador. Por eso es que nos da la verdad. Porque sabiduría y entendimiento será la estabilidad de nuestros tiempos y de todos los tiempos, man. ¿Ok? Como dice en Isaías 33 y versículo 6. Alright, so yo sé que ya me desvié un poquito de lo que quería, pero es el espíritu, man. Okay, so aquí ya acabamos. So aquí también. Okay, so un punto más y nos movemos. So Mateo 13 y 11 dice, Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Ok? ¿Qué es el reino de los cielos, man? ¿Ok? Es el evangelio que nosotros damos. Es la promesa que el Señor dio a Israel. ¿Ok? Porque Israel solo fue prometido que Él iba a heredar el reino. Las naciones iban a ser nuestros esclavos, man. ¿Ok? Dice, mas a ellos no se les es dado. Ya ves, dice, porque ese es el punto. Ese es el punto, man. No a todos se les fue dado y el Señor endureció, como dijo Pablo. ¿Ok? So vamos a regresar aquí a Juan 8 y 48. ¿Ok? Porque estábamos hablando de lo que es la reencarnación. Entonces dice, Juan 8 y 48, dice, respondiendo entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ok, so aquí los líderes judíos y fariseos estaban ahí diciendo, ofendiendo al Señor Yahushua, man. Alright, ¿por qué? Aquí tengo un poco de información porque esto
entró en lo que es, alright, so como dice aquí, el versículo Juan 8:48 se refiere a un momento en el que Yahushua, que el mundo conoce como Jesús, está teniendo una conversación tensa con los líderes judíos, específicamente con los fariseos, quienes lo rechazan y lo atacan verbalmente. Ok, dice, los líderes judíos llaman samaritano y lo acusan de tener demonio. Ok, y esto es una ofensa. Estas son ofensas, man. Ok, ¿por qué samaritano? Dice, los samaritanos era un grupo que vivía en la región de Samaria. Ok, cuando tú vas un momento aquí. Ok, select, hermanos. Solo quiero sacar un mapa de Israel dividido. Esto, lo hemos sacado. Pero... Anyway. So dice... Como ustedes pueden ver. Porque el reino de Israel, cuando fue dividido, la capital del reino de Israel, o el reino norteño, que es lo que se ve en azul, su capital fue Samaria. Ok, la capital del reino sureño fue Jerusalén. Ok. Que era la capital, Jerusalén era la capital del reino entero. Ok, pero cuando se dividió, Samaria fue puesta como capital. Ok, eso supuestamente eso es territorio de Israel, pero hay una historia que pasó con el reino norteño. Ok, el reino norteño fue expulsado de la tierra y esa historia está en Segunda de Reyes, capítulo 17. Ok, cuando nosotros fuimos llevados a Asiria, y en Cuarta Esdras capítulo 13 te da la otra parte de dónde venimos a parar. Ok, por eso hay ese misterio, ok, que es de las tribus perdidas de Israel, pero no están perdidas. Espiritualmente estábamos perdidas, pero geográficamente no estamos perdidos, ¿ve? Porque la escritura nos da exactamente la ubicación de dónde estamos. Ok. Y voy a hacer un video rápido en ello, alright, porque es importante también saber quiénes somos nosotros, man, porque así sabemos este evangelio a quién va. Y eso concuerda con muchas cosas, que han encontrado arqueológicamente en las Américas, tanto Norteamérica como Sudamérica, como en las islas, man, que están como en Puerto Rico, ¿ok? So, ustedes pueden ver en como dice aquí. Como dice aquí, Segunda de Reyes 17 y 22. 21, porque esto va a agarrar. Segunda de Reyes 17 y 21. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Yahweh, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos sus pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, que eso fue idolatría. Dice, hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Ok, so ahí es la parte donde fuimos llevados a Asiria. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. ¿Ya ves? So aquí había paganos, ok, gentiles naturales, que estaban habitando en la tierra de Israel, en el reino norteño. Ok, por eso, cuando el Señor Yahushua habló ¿dónde es? Cuando habló con la samaritana en Juan 4,
Juan 4, a ver. Solo quiero agarrar el punto. Oh, sí, aquí como dijo aquí. Y ustedes hermanos pueden leer todo el capítulo. Dice, es Juan 4 y versículo 19. 20 dice, nuestros padres adoraron, esta es la mujer hablando. Ok. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Yahawashi le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Ustedes adoran, lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ya ves, porque el Señor Yahawashi estaba haciendo una distinción aquí, porque ella era una gentil natural, y estaba diciendo que la salvación viene, viene de los israelitas, man. ¿Ok? Por eso es que entendemos entre la mujer samaritana y el Señor Yahawashi, porque es que le dijo que traiga a su marido. ¿Por qué? Porque su esposo era un israelita. ¿Ok? Y eso lo sabemos por el Espíritu, man. ¿Por qué? Porque el Señor solamente fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? So, continuando en esa información, dice, los samaritanos eran un grupo que vivía en la región de Samaria, y en tiempos de Yahawashi los judíos y los samaritanos tenían una relación muy conflictiva. Ya ves, por eso era un insulto llamar a alguien así. Dice, los samaritanos eran considerados por los judíos una mezcla impura de raza y creencias, ya que históricamente los samaritanos habían adoptado prácticas religiosas distintas a las del judaísmo ortodoxo. Dice, acusar a alguien ser samaritano era una forma de insulto, pues significaba que lo consideraban un hereje, alguien ajeno o despectivamente apartado, de la cultura que se tenía. Dice, tienes demonio. Esta acusación es una forma de desprestigiar a Yahawashi, sugiriendo que su poder y su autoridad espiritual no provenían de Yahweh, sino de una fuente demoníaca. En los evangelios, Yahawashi es acusado en varias ocasiones a ser poseído por demonios, lo que refleja la incredulidad y el rechazo de muchos de los líderes religiosos que no conocían su misión divina. Y eso es eso es otra vez un insulto, porque cuando alguien viene en contra de lo que es establecido y enseñado por los apóstoles, nosotros decimos que él es un demonio. ¿Por qué? Porque viene en contra de lo que es la verdad. Y eso es lo que ellos consideraban. Por eso es que ellos fueron los primeros en querer crucificar al Señor Yahawashi, man. Alright. Porque ellos esperaban un líder, man. Esperaban un líder que peleara, que fuera político y de guerra. Ellos no querían escuchar el mensaje que el Señor traía. De arrepentimiento. De justicia, de misericordia. Porque nuestra gente, man, desde ese entonces, este es el estado más bajo que nosotros hemos estado. Muertos. Pero en ese tiempo nuestra gente estaba decadente espiritualmente. Por eso es que su mensaje del Señor era tener misericordia, tener, compasión. Básicamente ser mejor persona, man. Ser mejores. Vino a traer primero arrepentimiento. Porque después de que cuando venga en su venida como un Dios, Él ya no va a venir a hablar. Porque sus profetas están hablando. Y están dando la advertencia. Cuando el Señor venga, Él va a venir a soltar putazos, man. Y va a matar a mucha gente. Por eso cuando dice
Isaías 63 y Apocalipsis, creo que es 21, habla de que sus vestidos estaban llenos de sangre. ¿Por qué? Porque la matanza va a ser, man, va a ser grande, man. Creo que es 19 y 11. ¿Ok? Uh, mm, un momento aquí. Ya, 19 y 15. Alright, o 14. No. O Isaías 63 habla. Ok. Ya, Apocalipsis 19 y 13. Ok. Yup. Apocalipsis 19 y 13. Nomás quería confirmarlo, man. Alright, so vamos a continuar aquí en Juan 8 y 48. Ok. Dice, versículo 49, dice, respondiendo Yahushua, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no podían ver a quién le estaban hablando. Dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Como ellos que lo estaban juzgando, man. Y estaban buscando su propia gloria. Dice, de cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Ok? Respondiendo Yahushua, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. Pero ustedes no lo conocen, mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra. ¿Ok? Dice, Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Ok? Y esto es bien espiritual, man, porque hasta los eruditos saben que esto está hablando del Señor Yahushua. Cuando Isaac, esto era el punto que quería traer desde el principio, man. ¿Ok? Isaac, para el que lo pueda recibir, era el Señor Yahushua en su reencarnación. ¿Ok? Como íbamos a sacar en 1 Corintios 15, ¿ok? Que el primer hombre, como dice aquí, 1 Corintios 15, 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán. ¿Ok? El primer Adán y el postrer Adán. ¿De quién se está hablando? Del Señor Yahushua, man. Espíritu vivificante. ¿Ya ves? ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de esto? Porque Yahushua, el Señor, era Adán. Después de Adán, vino como Isaac. ¿Ok? Isaac y después Rey Salomón y después el Señor Yahushua. ¿Ok? También vino como Melquisedec, pero como te dice la escritura, Melquisedec no tenía no tenía ¿cómo se llama? Un registro, porque él venía de los cielos, man. Alright? So, no tenía genealogía ni nada. ¿Ok? So, continuando aquí, dice,
Abraham su padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yahushua les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Ya ves por qué? Porque Juan 1:1 te explica que la palabra ya existía, pero la palabra se hizo carne. Alright, y esto está hablando de cuando vino el Señor Yahushua, pero existía desde el principio. Se vino como Adán, Isaac, el rey Salomón y el Señor Yahushua, man. Ok, dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yahushua se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Ok. Y el punto de todo esto es que cuando está hablando en versículo 26, es que está hablando de Isaac. ¿Ok? ¿Por qué? Porque reencarnación existe. Y ese es uno de los ejemplos que quería sacar. ¿Ok? Reencarnación es bíblica. ¿Ok? So, hermanos, esto fue mucho más largo de lo que yo pensé. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rahakwadash. Hasta la próxima. Shalom.